Hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta segunda lección, esta segunda clase de esta materia, hermanos, de las cartas del apóstol Juan. Qué bueno que Dios, hermanos, nos permite nuevamente la vida, qué bueno que Dios nos permite nuevamente la salud y esta bonita oportunidad a través de este medio y a través de este programa del Instituto Bíblico en el San Ignacio, poder estar nuevamente, ¿verdad? En este seguimiento de las clases de esta materia de las cartas de Juan. Esperando que la primera lección haya sido de mucho provecho, haya sido de mucha bendición. Así nuevamente nos preparamos para arrancar, para iniciar esta nueva lección. Así es que, hermanos, nos vamos a preparar para esta lección número 2 de las cartas del apóstol Juan. Vamos a, vamos a compartir entonces, quiero compartir pantalla con ustedes. El material que nosotros vamos a estar utilizando, hermanos. Este será el material que nosotros vamos a estar utilizando en esta nueva lección, en la lección número 2. Entonces, esta es la lección 2, y la materia, como ustedes ya saben, son las cartas del apóstol Juan. Bien, entonces vamos a comenzar, hermanos, con unos nuevos temas, con unos nuevos tópicos de esta bonita carta. Vamos a arrancar, vamos a iniciar, ya que Dios así lo permite, y en esta oportunidad vamos a iniciar considerando las condiciones, hermanos, las condiciones o las circunstancias de los tiempos cuando fue escrita esta carta. Hablando acerca de esta primera carta de Juan, vamos a estudiar un poquito cuáles fueron las condiciones, cómo fueron las condiciones o cómo fueron las circunstancias de los tiempos cuando fue escrita esta carta. Porque si nosotros analizamos un poquito o estudiamos un poco cómo fueron las condiciones, cómo fueron las circunstancias de los tiempos cuando esta carta fue escrita, vamos a entender entonces también el contenido de la carta. Esto es lo que se le conoce también como el marco histórico, ¿verdad? La carta, una vez más, hermanos, pues no hace referencia de manera directa a persecución general, que haya habido persecución a nivel general o que la iglesia haya sufrido persecución a nivel general. Es decir, que el imperio romano o los emperadores romanos hayan como tenido alguna persecución o hayan levantado una persecución contra la iglesia. Tampoco no hay una indicación indirecta respecto a persecución, ni de manera directa, ni de manera, pues, indirecta. Aquí, hermanos, en la carta no se percibe a persecución, ¿verdad? No huele a persecución, no se percibe, hermanos, persecución. Entonces, todo apunta, pues, que la iglesia, una vez más, la iglesia vivía en un tiempo de paz cuando se escribió esta carta. Entonces, las condiciones, las circunstancias de los tiempos cuando se escribió esta carta es que la iglesia estaba disfrutando, la iglesia estaba gozando de un periodo de paz, de un tiempo de paz. Eso es lo que nosotros encontramos. De esto de manera directa, ¿no? Y de manera indirecta también no encontramos persecución alguna. Como en nuestros días, veamos también, pues, las condiciones, ¿verdad? Cuando se escribió esta carta, como en nuestros días, en esa época se habían levantado falsos maestros. Y digo yo, pues como en nuestros días, porque lo mismo sucede, hermanos, en estos días, ¿verdad? En estos tiempos, en nuestros tiempos, siempre, pues,
cada vez se están levantando falsos maestros, falsos profetas, se están levantando falsas enseñanzas. En el capítulo 4, del 1 al 6, encontramos algo que quiero leer a ustedes. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Igual, pues lo mismo sucede, hermanos, en este tiempo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. En aquel tiempo, imagínense. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, en esa época, en esos días, ¿verdad? En esos días, en esa época, en ese tiempo, se habían levantado falsos maestros. Eso sí, es lo que se percibe, ¿verdad? En el capítulo 4 es lo que nosotros miramos, leemos y nos damos cuenta en el capítulo 4 del 1 al 6, que se habían levantado falsos maestros, tal como en este tiempo también se levantan falsos maestros con sus filosofías, con sus falsas enseñanzas. Esta carta combate la filosofía falsa de los maestros y las prácticas corruptas que esta filosofía producía. Es que toda enseñanza, hermanos, trae una práctica. Toda enseñanza trae una práctica, porque una enseñanza lleva a la práctica, a una vida, ¿verdad? A una vida práctica. Entonces, esta carta combate la filosofía falsa o las enseñanzas falsas de los falsos maestros. Y también no solamente combate las enseñanzas, no solamente combate las filosofías, ¿no? Sino que también las mismas prácticas corruptas que esta filosofía producía. Otra vez, recordemos que toda enseñanza pues va a dar como resultado una vida práctica. Así que la oposición que se encontraba en la iglesia en aquel tiempo no era una persecución o no era una oposición externa, no era una persecución externa. La oposición que se encontraba en la iglesia, entonces, si no era una persecución externa, si no era una oposición externa, si no era una persecución física, entonces, ¿qué clase de persecución era? ¿Qué clase de oposición tenía la iglesia? La oposición, hermanos, que se encontraba en la iglesia era una oposición interna, la mundanalidad en forma de filosofías falsas y hechos carnales. Una vez más, una filosofía, una enseñanza, hermano, va a dar como resultado, pues, una vida práctica. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esa vida práctica era la mundanalidad, ¿sí? Que daba como resultado las filosofías falsas y las enseñanzas falsas. Esto daba como resultado entonces la mundanalidad y los hechos carnales. Los cristianos estaban siendo seducidos por estos falsos maestros. Estos seguramente eran los gnósticos, según el punto de énfasis de esta carta y las cosas condenadas también en esta carta, las cosas condenadas en ella. Eso es en cuanto, hermanos, en cuanto pues a las condiciones, a las circunstancias de los tiempos, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos aspectos. No había persecución, no huele a persecución de parte del Imperio Romano. Todo apunta a que las condiciones eran tiempos de paz. La iglesia estaba disfrutando de tiempos de paz.
Pero aun cuando no había una persecución física, una persecución terrenal de parte del Imperio Romano, la iglesia sí estaba sufriendo. Pero la oposición y la persecución que la iglesia estaba sufriendo no era la persecución, no era física, sino que era espiritual, era doctrinal. La persecución no era externa, sino que era una persecución interna. La iglesia estaba sufriendo, la iglesia estaba padeciendo daño, pero de los de mismo de la iglesia, desde adentro, porque se habían levantado falsos maestros enseñando falsas enseñanzas. Sigamos adelante. Yo he considerado aquí algunas palabras, he sacado un glosario, hermanas, hermanos. He sacado un glosario de las palabras de las que yo he considerado como las palabras más relevantes en esta primera carta, en la primera carta de Juan. He considerado algunas palabras más relevantes. Espero que también usted esté de acuerdo con estas palabras relevantes, más importantes, más sobresalientes que yo he considerado. Y una de las primeras que yo he considerado es la palabra era. Esta palabra era hace referencia a la eternidad de Jesús, porque Él ya existía, Jesucristo ya era. La segunda palabra que he considerado también importante, tengo como 22 palabras, pero la segunda es la palabra contemplar. La palabra contemplar significa o se refiere a poner atención, se refiere a reflexionar en algo o reflexionar en alguien o maravillarse. Los discípulos, dice el apóstol Juan, él contempló, ¿verdad? Él contempló, él vio, ¿verdad? Fue lo que Juan vio acerca de Jesús, lo que, es, lo que Juan contempló, lo que Juan vio acerca de Jesús, de la palabra contemplar. Y la tercera palabra es la palabra palpar. Palpar es hacer uso del sentido del tacto, ¿verdad? Del tacto. Pero también se puede palpar cuando lo sentimos nosotros en el corazón, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de la palabra palpar en el sentido, perdón, haciendo uso del sentido del tacto. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de Tomás en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y el versículo 5? Dice, vamos a ver, Juan, sí, capítulo 20 y el versículo 25, perdón. Dice así, eh, voy a leer el versículo 24, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús había llegado la primera vez y se les había revelado a ellos. Pero le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La palabra metiere mi dedo en sus, dice perdón, si no viere, no, si metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, haciendo referencia a palpar, a tocar, en el sentido de hacer uso del tacto. Juan dijo, si yo no toco el lugar donde fueron metidos los clavos y si yo no toco el costado de Jesús, donde fue ensartada la lanza o metida la lanza, no voy a creer. Entonces, la palabra palpar, pues en el sentido haciendo uso del sentido del tacto, pero también cuando nosotros lo sentimos en el corazón, lo palpamos, lo estamos palpando, lo estamos sintiendo nosotros en el corazón. Otra palabra importante, perdón, que yo he considerado es la palabra manifestada. Son palabras que encontramos en la primera carta de Juan. La palabra manifestada es darse a conocer o llegarse a ver. Cuando alguien se da a conocer o cuando algo se llega a ver es porque se ha manifestado.
La palabra comunión. La palabra comunión significa o es sinónimo de relación. Relación con el Padre, comunión con el Padre y relación con el Hijo y relación o comunión también con los hermanos. Número 6, la palabra tinieblas. La palabra tinieblas significa o es sinónimo o significa o se refiere a oscuridad. También se refiere a andar en pecados, ¿verdad? El que anda en tinieblas anda en la oscuridad y el que anda en tinieblas, pues es que anda en pecados. Número 7, la palabra luz. La palabra luz significa claridad, significa sabiduría, significa buena dirección. La palabra luz también significa vida o una vida sin pecado. Significa también buena conducta moral. El que anda, el que moralmente se conduce, entonces anda en la luz, tiene claridad. Y también buena conducta espiritual. De hecho, Dios es luz, Dios es nuestra dirección, Dios es nuestra vida, Dios es nuestra sabiduría, Dios es nuestro camino, ¿no? Como dijo el salmista, no, lámpara es a mis pies tus palabras. La otra palabra que he considerado es la palabra propiciación. La palabra propiciación significa poner algo en lugar de exactamente lo que Dios aceptó a cambio del perdón de nuestros pecados. Jesús fue propicio. Él fue exactamente lo que Dios requería, lo que Dios demandaba a cambio del perdón de nuestros pecados. Él fue entonces la propiciación perfecta. Él fue la ofrenda o el sacrificio perfecto. La palabra propiciación. La palabra hijitos, también otra palabra que yo la he considerado como una palabra, hermanos, muy importante. La palabra hijitos, sinónimo de ternura, ¿verdad? Cuando usted le dice a alguien hijito, ¿verdad? Es sinónimo de ternura. O cuando alguien o cuando a usted le dicen hijito o hijita, es sinónimo de ternura, es sinónimo de cariño. Hace referencia a la iglesia, hace referencia a la iglesia, tratándola con cariño. Somos hijitos. Todos los miembros que le han sido perdonados sus pecados, somos tratados con cariño, somos hijitos, ¿verdad? Se puede aplicar también a hermanos tiernos en la fe, hermanos que van iniciando, van comenzando la vida cristiana, también se puede llamarles, los podemos identificar como los tiernos en la fe o los hijitos, ¿verdad? Son hijitos, son los tiernos con mucho cariño en la fe. La palabra número 10 que yo he considerado también importante, usted la va leyendo también ahí conmigo, ¿no? Es la palabra, es la palabra pecado, ¿verdad? Aquí la número 10 es la palabra pecado. Y la palabra pecado es infracción de la ley. Juan así lo dice, pues el pecado es infracción a la ley. La palabra pecado también es inmoralidad. La palabra pecado también es mala obra, ¿verdad? Es mala obra y también la palabra pecado, pues es sinónimo de tinieblas. Pecado es igual a oscuridad, pecado es igual a tinieblas, como lo definíamos anteriormente, la palabra tinieblas o la palabra oscuridad. Otra palabra que yo he considerado aquí importante es la palabra abogado. La palabra abogado, como dice el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Eso es lo que estudiamos o lo que nosotros leemos en el capítulo 2 pues, de esta carta que tenemos, hermanos, en estudio, ¿verdad? Ahí encontramos esta palabra, abogado, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 1. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la palabra abogado es nuestro defensor, nuestro intercesor o nuestro mediador.
La palabra número 12, considerada como muy relevante también, es la palabra mandamiento. Y la palabra, pues, mandamientos es, pues, la palabra mandato, no es un mandato directo de Dios. Y la número 13 es la palabra verdad. Bueno, Jesús es la verdad, ¿no? Quien conoce la verdad conoce a Jesucristo y quien conoce a Jesucristo conoce la verdad. El que anda en la verdad, entonces anda en Jesús. La palabra de Dios es verdad. La palabra mundo, número 14, mundo. La palabra mundo se refiere a la tierra, se refiere a la gente, se refiere a las prácticas, lo que practica este mundo, sus costumbres, sus tradiciones, sus deseos, ¿verdad? Sí, sus deseos. Eso es la palabra mundo. Jesucristo, perdón, Juan mismo dice aquí, no améis al mundo, en el capítulo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sus deseos, ¿verdad? Las prácticas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra mundo. Otra palabra importante que yo he considerado eh, como una palabra sobresaliente, pues importante, es la palabra amémonos. Amémonos. Amarse unos a otros, ¿verdad? Es igual a amarse, un amor mutuo, amarse unos a otros. Jesucristo, hermano, en su amor, Él nos enseñó su amor, su amor es un amor ejemplar, porque así como Él nos amó, nosotros también debemos de amarnos unos a otros. Otra palabra es la palabra amor. Dios es amor, amor a Dios y el amor entre hermanos. Las buenas obras, ¿verdad? Las buenas obras son, realmente es fruto del amor. Entonces el amor Dios pues es amor. Nadie puede decir yo amo a Dios y aborrecer a su hermano, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, ¿verdad? Y cómo no puede amar a su hermano, que lo mira, que lo ve. Es más fácil amar lo que miramos y que dice que lo que no miramos. Eso es obvio, eso es lógico. Se puede amar lo que vemos, pero no podemos amar lo que no vemos. Pero si amamos a Dios, que no lo vemos, entonces debemos de amar también a nuestro hermano, que realmente lo miramos. Otra palabra, hermanos, es la palabra mentiroso. Es la palabra mentiroso. La palabra mentiroso es el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Él es un mentiroso. Niega que Jesucristo ha venido en carne. También Juan lo identifica como el anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo, es el mentiroso. Otra palabra importante que yo he considerado aquí es la palabra conocido. La palabra conocido es conocer por su trato, conocer, ¿verdad? Conocerlo, la manera como Dios nos ha tratado a nosotros, nosotros lo hemos conocido a Él, por la manera como Dios ha tratado con la humanidad desde el principio. Esa es la manera como nosotros lo hemos conocido, por la manera como Él nos ha tratado, como Él ha tratado a la humanidad. También nosotros podemos conocer a una persona por la manera como nos trata, la manera como Él nos trata a nosotros, podemos conocerlo como es, si es amoroso, si no es amoroso, si es ofensivo, ¿verdad? O es amable. Y también podemos conocer a alguien por su relación personal, porque él tiene una relación con nosotros, una relación cercana. Entre más cerca está una persona de nosotros, más le conocemos. Y también se puede conocer a otra persona por el testimonio de otro, por lo que alguien me contó, por lo que alguien me dijo, por lo que alguien me habló o me comentó de alguien, yo puedo llegar a conocerlo. Lo mismo Jesucristo vino desde el cielo
y nos vino a hablar, nos vino a testificar acerca de Jesucristo, acerca de Dios, perdón, acerca del Padre. Y es así como nosotros hemos conocido también al Padre, porque Jesús vino y nos habló acerca del Padre. Cuando, cuando Felipe le dijo en el Evangelio de Juan, muéstranos, muéstranos al Padre. ¿Recuerda usted en el Evangelio de Juan? Dice, vamos a leerlo, cuando Felipe le dijo en el versículo 14, si no me equivoco, muéstranos, Felipe, en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre. Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque Jesucristo, hermanos, vino a hablarnos del Padre y a darnos a conocer cómo es el Padre. Como hay un dicho que dice, hermanos, tal como es el Padre, tal es el Hijo, o tal como, sí, de tal palo dice tal astilla, no. Es la idea que tal como es el Padre es el Hijo. El Hijo vino a mostrarnos lo que es verdaderamente el Padre. Así nosotros lo hemos llegado a conocer. Y la siguiente palabra es la palabra número 21, no, 19, la palabra practicar. La palabra practicar, como el que practica el pecado, algo habitual, no por un descuido o no por un error, sino porque lo hace algo habitual. El cristiano no debe de practicar el pecado. ¿Sí? Si es hijo de Dios, si es nacido de Dios, no debe de practicar el pecado. No debe de ser el pecado algo habitual en él. No, no, no. Si ha de cometer un pecado, no es porque, porque sea algo habitual para él, sino que por un descuido o por un error. Otra vez, como dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, ¿no? Si alguno hubiese pecado, si alguno por alguna razón se equivocó, se descuidó y bueno, y cayó en pecado, ¿no? Pero no es porque lo practique, sino que por alguna razón se dio, se doblegó al pecado. Otra palabra importante es la palabra número 20, es la palabra justicia. La palabra justicia es que Dios es justo, ¿no? Y si Dios es justo, también nosotros debemos de ser justos. La palabra justo, la palabra justicia es ser justo, ser recto, ser perfecto, ser una persona apropiada, apropiada para los propósitos de Dios. Como en el tiempo de Noé, Noé fue un hombre justo, fue un hombre recto, fue un hombre perfecto, apropiado para los propósitos de Dios en aquel tiempo. Otra palabra importante que yo he considerado en este estudio es la número 21, la palabra maligno. Y aquí la palabra maligno hace referencia a enemigo de Dios, ¿verdad? Al enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el maligno. ¿Y quién es el maligno? El diablo es el maligno. Todo el mundo, dice Juan, está bajo el poder del maligno. En el capítulo 5 y el versículo 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces la palabra maligno significa enemigo de Dios. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Se opone a la obra de Dios. Y tengo otras palabras aquí. Yo les dije a ustedes 22 más o menos, pero son 25. La palabra 22 es la palabra anticristo y la he considerado también muy importante porque muchos están hablando acerca de los tiempos, de los tiempos futuros, de los tiempos, como le llaman, escatológicos, de los tiempos finales. Están hablando de un anticristo, que va a venir un anticristo, que va a nacer un anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Dónde va a nacer?
el anticristo. Juan dijo que el anticristo ya estaba en el mundo, ¿verdad? Él dijo que el anticristo ya estaba en el mundo, ya está en el mundo, dijo aquí en el capítulo 3 y el capítulo 4 y el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en el tiempo de Juan. ¿Y quién es el anticristo? Bueno, el que niega que Jesucristo vino en carne. Habían quienes que no querían creer que Jesucristo había venido en carne. Para ellos, Jesucristo nada más fue como un fantasma, fue nada más como un espíritu. Jesucristo no pudo morir en la cruz porque un espíritu no puede morir. Entonces, para ellos, para estos falsos maestros que se habían introducido, que estaban dentro de la iglesia, negaban que Jesucristo había venido en carne. Entonces, para ellos, Jesús no vino en carne. Ese dijo, lo identifica Juan como el anticristo. La palabra unción también. Hoy se habla mucho de la palabra unción, que hay que ser ungido. Muchos falsos maestros, falsos predicadores hablan acerca que del saco ungido, del pañuelo ungido, hablan pues de cosas según ellos ungidas, ¿no? Del aceite ungido, etcétera, ¿no? Hablan de la Biblia que está ungida, de las sillas que son ungidas, bueno, y un montón de cosas que ellos realmente que para ellos, ¿verdad?, son ungidas, es decir, que tienen poder. Aquí la palabra unción que habla Juan es realmente la palabra llamamiento o selección o apartamiento, escogidos para un propósito específico. Y habla de la unción del santo, la unción del santo. Dios ha escogido, pues ha seleccionado a los santos. La palabra 24 es la palabra aborrecer. La palabra aborrecer, pues usted puede, hermanos, entenderla o comprenderla mejor. La palabra aborrecer significa repudiar, significa odiar, y significa también, dice, es una mala obra, ¿verdad? Se aborrece. Algo que se aborrece, una mala obra, se aborrece, una mala práctica, se aborrece. Pero no se puede aborrecer al hermano, no se puede aborrecer a la hermana, no se puede aborrecer a los cristianos, no se puede. Entonces de ahí viene la palabra, pues, aborrecer, es repudiar o odiar. Y por último, como la palabra número 25, pueden haber más, pero yo consideré en mi estudio nada más, pues, 25 palabras. Y estas 25 palabras, la número 25 es la palabra vida, porque, bueno, Dios nos hace uno de los propósitos de este libro. Más adelantito vamos a ver en esta misma lección que uno de los propósitos de este libro es que el hombre crea y tenga vida eterna. Dice en el capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la palabra vida, hermano, se refiere a la vida física, pero también, pero también se refiere a la vida eterna. Jesús es vida. Jesús es vida física, porque Él es creador, porque Él sustenta también la vida física. Pero Jesucristo también es vida eterna, porque Jesucristo es eterno. Jesús es fuente de vida, pero de fuente de vida eterna. En cuanto a esa parte de este glosario de palabras, son las que yo, hermanos, he considerado. Espero que le haya parecido a usted también relevantes e importantes conocer la definición de manera escueta, de manera rápida, el significado de estas palabras. Vamos a otro punto
a otro aspecto muy importante de esta carta. Y vamos aquí a estudiar, esta parte es muy bonita, algunas declaraciones que encontramos en esta carta, algunas declaraciones o algunas afirmaciones falsas, ¿verdad? Falsas, que a veces nosotros, pues también las declaramos. Algunas veces nosotros también, eh, también mencionamos o hablamos de estas afirmaciones, también practicamos, en otras palabras, este tipo de afirmaciones falsas. Es que, hermanos, entre el decir y el hacer hay una gran, pero una gran diferencia. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es realmente lo que yo hago. Son dos palabras y entre ellas hay una gran diferencia. No debieran de haber diferencias, ¿no? Si fueran verdaderas, si estas afirmaciones fueran verdaderas y lo que yo digo es verdad, entonces, y lo que yo practico es verdad, no hay diferencia. Pero lamentablemente no es así. Veamos estas declaraciones, capítulo 1 y el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, eso es lo que decimos a veces, ¿no? A veces declaramos, no es que yo tengo comunión con Dios, ¿verdad? Yo tengo comunión con Jesús, yo tengo una buena relación con Dios, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no es una declaración positiva, no es una declaración verdadera, es una declaración falsa. Esto es mentira. ¿Por qué? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces no es que no tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga. Si decimos que tenemos comunión con Él, entonces no andemos en tinieblas. Pero si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Versículo capítulo 1 y el versículo 8. Otra declaración falsa, otra afirmación falsa, que a veces nosotros también caemos en esto. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, no, perdón, si decimos que no tenemos pecado, estoy confundido aquí, estaba equivocado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, no, yo no tengo pecado, no, yo no, verá, yo soy perfecto, yo soy infalible, yo no peco, no, yo no me equivoco, yo soy limpio, yo no peco, yo soy perfecto. No. Dice Juan, esa es una declaración falsa, esa es una afirmación falsa. ¿Por qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros porque todos pecamos, todos cometemos pecado. Nadie es infalible, nadie es perfecto. Ah, estamos, ¿verdad? Estamos en un camino de la perfección. Cada día nos estamos perfeccionando, pero no somos perfectos, no somos infalibles, no somos personas que no fallamos, siempre cometemos falla, siempre cometemos errores. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, una declaración falsa. Esto no es verdad, porque siempre nosotros cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, no, yo no he pecado. Entonces le hacemos a él mentiroso, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, hermanos, que no hay nadie que no haya pecado, que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros porque siempre nosotros fallamos, siempre cometemos pecado, no somos perfectos. Entonces, si alguien dice que no ha pecado, entonces lo que está diciendo, bueno, entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Verdad? Y entonces Dios es mentiroso, ¿no? Porque Dios dice
que nadie puede decir que no ha pecado, porque no somos perfectos, entonces siempre cometemos errores. Entonces, si decimos que no hemos pecado, una declaración falsa, falsa. Pero y si esto nosotros lo declaramos y lo decimos, entonces eso le hacemos a Dios mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros, no practicamos la verdad. En el capítulo 2 y el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es como mentiroso. Ah, es que algunos estaban diciendo, ¿verdad? Algunos estaban diciendo en la iglesia, no, yo es que yo conozco a Dios. No, es que yo sí conozco a Dios. Yo he llegado a conocer a Dios. Yo conozco perfectamente a Dios. Yo sé cuáles son sus mandamientos. Yo sé cuál es su palabra, pero no las guarda. Entonces el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque si alguien dice yo le conozco, entonces debe de guardar sus mandamientos. El que dice no, es que yo he llegado a conocer a Dios, es porque está guardando sus mandamientos. No, pero si no lo hace, tal declaración, tal afirmación es falsa, no concuerda, no tiene sentido, ¿verdad? No va de acuerdo. Entonces, si alguien dice, bueno, yo sí le conozco, ¿no? Yo conozco a Dios, claro, le conoce porque está guardando sus mandamientos, ¿no? Trata de guardar sus mandamientos, pero si alguien dice yo le conozco, pero le da igual la palabra de Dios, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, el tal es mentiroso. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Mire qué interesante. Otra declaración falsa. O sea, muchos dicen o muchos sostienen o muchos están diciendo por allí, no, yo permanezco en Cristo, ¿verdad? Pero no anda como Cristo anduvo, anda haciendo lo malo, anda por caminos torcidos, por caminos equivocados, con conductas equivocadas, con prácticas equivocadas. Entonces, no, el que dice que permanece en Cristo, que el que dice que permanece en Cristo, entonces debe de andar como él anduvo, debe de imitar a Cristo, debe de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Versículo 9, 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra afirmación falsa. Muchos dicen, no, yo estoy en la luz, hermano. Yo camino, ¿verdad? Yo camino en la luz, ¿sí? Pero está aborreciendo a su hermano. Entonces no camina en la luz, camina en las tinieblas, camina en la oscuridad, porque el que dice que está en la luz debe de amar a su hermano, ¿verdad? Debe de amarlo. Pero si dice otra vez, entre el decir y el hacer hay una gran diferencia. No debe de haber diferencia. Es decir, el que dice que está en la luz, entonces debe de amar a su hermano. Allí no hay diferencia. Pero si alguien dice que está en la luz, que está en Cristo, que está en Dios, que ha conocido a Cristo, que ha conocido a Dios, que está en los caminos de Dios, en los caminos de Cristo, pero está aborreciendo a su hermano, está en tinieblas. Está todavía en tinieblas, dijo Juan. Ya no, que no diga, que no mienta, pues, ¿verdad? Eso no es verdad. Y otro que yo he considerado aquí, otra de las declaraciones falsas, la tenemos en el 4:20. Dice el 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Quien no ha visto. Otra vez, como yo decía desde hoy. ¿A quién es más fácil nosotros amar? ¿Al que miramos o al que no miramos? Obviamente que es más fácil amar al que miramos, ¿verdad? Al que miramos porque lo estamos viendo. ¿Cómo realmente qué? Amar a quien no miramos. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios, entonces debe de amar a su hermano. Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa es una declaración falsa. No diga que ama a Dios, porque si dice que ama a Dios, ¿por qué aborrece a su hermano? ¿Verdad? Si alguno dice que ama a Dios, ¿por qué está aborreciendo a su hermano? Si alguno dice que ama a Dios, debe de amar a su hermano. Así es que
Estas son algunas de las declaraciones falsas, bonitas, ¿no? Para que nosotros las estudiemos y las llevemos a cabo a nuestra vida práctica. No caigamos, hermanos, en estas falsas declaraciones o en estas falsas afirmaciones. Seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, que tenga sentido, que vaya de acuerdo, ¿no? Entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y veamos entonces, hermanos, un punto más, creo que es el último punto, el propósito de la carta. Es que toda carta, hermanos, se escribe con un propósito. Debe de llevar un objetivo, debe de llevar un fin. En este caso, pues el propósito de la carta que escribió Juan, pues también tiene su propósito. Es decir, esta carta tiene su propósito, tiene su fin. No se escribió solo por escribirla, con alguna finalidad, con algún propósito se escribió. Y la pregunta es, ¿con qué propósito entonces se escribió la primera carta de Juan? Bueno, el autor mismo declara su propósito, y aquí son varios propósitos. Esto yo se los he considerado como una pregunta también en su tarea. Dice en el capítulo 1 y el versículo 4, el autor mismo, es decir, Juan mismo habla aquí de sus propósitos, y uno de sus propósitos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primer propósito, para que vuestro gozo sea cumplido, para que ellos tengan un gozo completo o un gozo perfecto, para que haya un verdadero gozo. El propósito de esta carta es que haya un verdadero gozo, que haya un completo gozo. Capítulo 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué. ¿Cuál es el propósito? Para que no pequéis. Estas palabras, esta enseñanza, el contenido de esta carta fueron escritas para qué? Para que no pequemos, para no pecar, para que no pequemos. Capítulo 2, versículo 1. También para advertirles a los falsos profetas, como lo encontramos en el capítulo 4, ¿verdad? Que habla acerca de los falsos profetas. Para advertirnos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, Juan escribe aquí para advertirle, según el capítulo 4, para advertirle a la iglesia acerca de los falsos profetas. Y otro de los propósitos en el capítulo 5 y el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Cuáles cosas? Las cosas de este libro, de esta carta. Estas cosas os he escrito a vosotros, a la iglesia, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué? Para que para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué escribió esta carta? Para que la iglesia, para que los hermanos estuvieran seguros y convencidos que tenían vida eterna, que gozaban de vida eterna. Entonces el mismo autor menciona aquí uno, dos, tres, cuatro propósitos, ¿verdad? El mismo autor, para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis, para advertirle de los falsos profetas, capítulo 4, y para que sepáis que tenéis vida eterna, que los hermanos estuvieran seguros que tenían vida eterna. Cuatro cosas que menciona el mismo autor dentro del contenido de la carta. Pero además, las cosas tratadas en la carta, de acuerdo al contenido de la carta, las cosas, ¿verdad? Las cosas tratadas en la carta indican cuáles son sus propósitos. Es que Juan había vivido hasta una edad avanzada, 90, 100 años, ¿no? Y por eso había visto el aparecimiento de muchas corrupciones en la iglesia, en la forma de doctrinas y prácticas, doctrinas falsas y prácticas falsas. Entonces, escribió tres cartas
escribió 3 cartas para reafirmar entonces, hermano, dándose cuenta del surgimiento de las doctrinas falsas y de las prácticas falsas, escribió 3 cartas para reafirmar. Propósito aquí. ¿Para qué? Para reafirmar las verdades tocantes a la persona y a la obra de Jesucristo. A la persona y la obra, la persona y la obra, la persona y quien hace y las obras que él hace. Y para combatir las falsas doctrinas y condenar las prácticas corruptas que éstas producían. 3 propósitos encontramos aquí de acuerdo a su fin. Escribió 3 cartas para reafirmar las verdades tocante a la persona y la obra de Jesucristo, ¿verdad? También para combatir las falsas doctrinas y para condenar las prácticas corruptas que éstas producían. Por eso abunda esta carta de exhortaciones a permanecer en la fe y a permanecer en la fidelidad en la fe de Jesucristo. También abunda en advertencias contra la seducción de las concupiscencias de la carne y contra los falsos maestros, muchos de los cuales eran hermanos apóstatas. Capítulo 2 y el versículo 19. Mire lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, hermanos apóstatas, es decir, los anticristos. Esta carta enfatiza la deidad de Jesucristo y condena severamente a los que la niegan. Otro propósito, enfatizar la deidad de Jesucristo y condenar severamente a los que la negaban. También condena las prácticas carnales, otra de los propósitos, condenar las prácticas carnales abogadas por los falsos maestros, prácticas carnales. 2:15 al 17 dice, no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Es que los gnósticos decían que no era pecado lo que uno hacía con el cuerpo, porque el cuerpo y el espíritu no tienen nada que ver. El espíritu no se contamina con el cuerpo, por lo tanto la persona podía hacer lo que quería con su cuerpo y no contaminaba su espíritu. Entonces, por eso dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, esta carta condena las prácticas carnales abogadas por los falsos maestros. Ellos enseñaban que no había problema darle rienda suelta a la carne o darles rienda suelta a los deseos carnales, ¿verdad? O a la materia. Pues de todas maneras, decían ellos, esto no contamina. Capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, perdón, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Capítulo 3 al 10, ¿verdad? Entonces, Juan escribió también el Evangelio según San Juan, como ustedes saben, ¿verdad? El libro, el Evangelio. Él escribió el Evangelio también según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan, lo escribió para presentar a sus escritores, para presentar a sus lectores, para presentar a los contemporáneos, a los de su tiempo, presentar, y no solamente a ellos, sino también para presentarnos a nosotros evidencias, pruebas, pruebas que producen fe en Cristo Jesús. Se escribió para producir pruebas, las obras que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo. Todo esto son evidencias que prueban, ¿verdad? O que producen fe en Jesucristo, que llevaban a las personas a tener fe
en Jesucristo y que nos llevan a nosotros a tener fe en Jesucristo, en esas evidencias, en esos milagros, en esas señales, en esos prodigios, no en los prodigios modernos, hermanos, o falsos prodigios modernos, o milagros falsos de hoy en día, o milagros ¿cómo podríamos llamarle? Inventados, que son creados, ¿no? Todo es un show, hermanos, para poder engañar. Pero nosotros no necesitamos evidencias modernas para creer en Jesús. Basta con esas evidencias, con esas pruebas, con esas obras que Jesús hizo, con esos milagros que Jesús hizo para que nosotros tengamos fe en Jesucristo. Y por eso también las hizo en aquel tiempo, para que sus oyentes también tuvieran fe, ¿verdad? Para que tuvieran fe en Jesucristo, como dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús, dice, otras muchas señales, ¿no? Que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Vamos a ver Juan 20, 30, ¿qué es lo que dice? Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis, son evidencias, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las obras que Jesús hizo, ¿no? Sus evidencias. Y entonces la primera carta de Juan no se escribió para presentar evidencias, y Juan escribió esta carta para presentar realmente la clase de conducta, la vida práctica, ¿verdad? Que debe de tener todo aquel que cree en Jesucristo. Esto no, esta carta ya no se escribió para presentar pruebas, ya no. Porque la persona ya cree, ya tiene fe en Jesucristo. Entonces esta carta fue redactada para presentar, ¿verdad? Para poder presentar o para sacar a la luz la clase de conducta, el tipo de conducta que debe de tener todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Habla de la conducta, de la clase de conducta, del tipo de conducta, cómo debe de conducirse todo aquel que tiene fe en Jesucristo, que posee fe en Jesucristo o que profesa fe en Jesucristo. Viene también una preguntita por allí, ¿verdad? Relacionada a esto. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan y para qué se escribió la primera carta? No, por eso estoy enfatizando esto. La primera se escribió para poder presentar evidencias que puedan producir fe, que la persona pueda creer en Jesucristo. Y la segunda es para qué? Para poder resaltar, para poder sacar a la luz, para poder presentar la clase de conducta, la clase del tipo de comportamiento o el tipo de vida que debe de tener toda persona que cree en Jesucristo. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta lección número 2, de esta clase número 2. Contento una vez más de haber llegado al final, contento una vez más de haber compartido con ustedes una nueva lección, la lección número 2, esperando sea de provecho, sea de bendición, sea de edificación para la vida de ustedes, para que puedan ustedes, hermanos, hermanas, ponerlo o llevarlo a la práctica y enseñar a otros también a llevarlo a la práctica. Luego viene pues la tarea de la segunda lección, sería la tarea número 2, y vienen aquí pues las preguntitas. Yo voy a estar enviando este material, se los voy a estar enviando a ustedes, queridos hermanos, en el grupo de WhatsApp, juntamente con el material pues digitado, para que ustedes puedan estudiarlo también y puedan ver el video también. Recuerden que muchos comentarios que no va en el material escrito, realmente es importante para poder tener mayor conocimiento o una mayor explicación del material. Así que es importante ver el material, leer el material, pero también es importante poder ver el video, poder estudiar el video. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, gracias.
por estar siempre pendiente, por estar siempre atento, ¿verdad? A esta serie de estudios, serie de lecciones de las cartas del apóstol Juan. Ha sido un placer, ha sido un privilegio haber estado con ustedes. Será hasta la lección número 3 que nos miremos de nuevo en esta serie de estudios, estas lecciones, ¿verdad? Que forman parte del programa del Instituto Bíblico en San Ignacio, dentro de esta materia en este trimestre, las cartas del apóstol Juan. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga a sus congregaciones donde ustedes se reúnen. Nos miramos entonces hasta la lección número 3. Dios bendiga a todos.